Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco también su participación en esta serie de seminarios. Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Gabriela Mendoza González, que nos va a dar su plática. Ella es bióloga de profesión con maestría y doctorado en el Instituto de Ecología. Es catedrática CONACYT, adscrita a la Facultad de Ciencias del Campus ISAL en Yucatán. Pertenece al Sistema de Investigadores Nacional, nivel 1. Está interesada en el análisis de los factores antropogénicos y ambientales que vulneran a la zona costera y a sus habitantes, así como la investigación de la distribución de la vegetación que forma parte de estos ambientes y los servicios ecosistémicos que se prestan a la sociedad. Con el uso de herramientas de información geográfica, modelado de nicho ecológico, escenarios de cambio climático futuro y de experimentación, ha analizado la distribución de la vegetación y su tolerancia a diferentes condiciones climáticas y ambientales para evaluar el efecto del cambio climático sobre la biodiversidad. En la actualidad, a través de trabajo multi y transdisciplinario, analiza el uso de la biodiversidad en la adaptación al cambio climático basado en ecosistemas. Ha participado como asesor en diferentes proyectos de restauración de duna costera en la península de Yucatán en colaboración con el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, la Secretaría de Desarrollo Sostenible de Yucatán, The Nature Conservancy y la CONAM. Ha publicado 15 artículos científicos y 2 capítulos del libro. Cuenta con 300 participaciones en congresos y conferencias a través del trabajo colaborativo con estudiantes y colegas de varias disciplinas. Actualmente asesora de estudiantes de licenciatura y posgrado y es madre de una niña de 2 años. Adelante, Gaby, es todo tuyo. Vale, Julián, pues muchísimas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias por la invitación. Yo de verdad me siento muy honrada de poder participar en este seminario para este ciclo de conferencias. Entonces, bueno, yo les quiero presentar un tema que está vinculado con la adaptación basada en ecosistemas y vamos a hablar un poco de la importancia de la biodiversidad en sistemas costeros. Para empezar, bueno, les quiero compartir el contenido de la presentación, un poco acerca de cambio climático e incremento del nivel del mar, seguido de nicho ecológico, distribución y movimiento de especies. Después hablaré de manera más amplia sobre la crisis en las costas y finalmente voy a cerrar con qué es la adaptación basada en ecosistemas. Voy a tratar algunos conceptos y algunos estudios de caso, ¿no?, que lo ejemplifican. En esta primera diapositiva quiero compartir con ustedes este diagrama en donde podemos ver el calentamiento del océano global en un periodo prácticamente de 100 años, ¿no? Son mediciones observadas que comenzaron desde 1920 hasta 2016, como indica la gráfica, y tenemos el porcentaje del cambio del calentamiento del océano. Particularmente en donde quiero hacer mayor énfasis es en este puntito rojo, ¿no?, donde podemos ver que este análisis de casi 100 años, aquí justo en este punto, en 1997, vemos que la mitad del incremento de la temperatura ha ocurrido desde esta fecha. Esto significa que en los últimos 20 años, casi 50% del cambio en la temperatura ha ocurrido. En esta siguiente diapositiva les estoy mostrando un mapa de las áreas más vulnerables a incremento a nivel del mar y además los destinos turísticos más importantes de la región para el Golfo de México y Mar Caribe. Este es un trabajo que realizaron Lidwi y colaboradores hace un par de años en el que mapean las áreas que tienen mayor influencia turística y ya se imaginarán que esas áreas están muy vinculadas con el desarrollo urbano. Entonces pueden ver que varias de ellas están en regiones muy vulnerables de incremento a nivel del mar. También sabemos de grandes sequías o fuegos que pueden afectar la distribución de las especies y sus interacciones. No por nada, la NOAA en este año ha alertado acerca de grandes sequías en el país que pueden afectar de manera muy puntual diferentes regiones de México. En este siguiente diagrama que les comparto, lo que quiero hacer notar es justamente estos datos observados del incremento de temperatura que ha ocurrido en diferentes periodos de tiempo. Quiero hacer énfasis justo en esta línea verde, que quiero que pongan mayor atención, porque es la temperatura que se marca en un periodo de 30 años, ¿no?, en donde se corren las desviaciones estándar para saber cuáles son las temperaturas promedio, cuáles son las temperaturas más frías que el promedio en azul y finalmente en rojo cuáles son las temperaturas más calientes que el promedio. Esto en un periodo de 30 años, ¿no?, que involucra toda la variabilidad climática que ocurre dentro de este periodo. Después se hace un análisis por década
de los siguientes tiempos para poder ver esta línea base y cómo las temperaturas cambian en las siguientes décadas. Vamos a empezar con la primera. En la década de 1983 a 1993 se observaron nuevas temperaturas, es decir, aquí se movieron los valores en cuanto a los valores que estaban considerados como los más calientes, se encontraron nuevas temperaturas todavía más cálidas para el siguiente periodo. Después, para la siguiente década, de 1994 a 2004, encontramos nuevas temperaturas aún más calientes. Y finalmente, de 2005 a 2015, encontramos incluso días con temperaturas extremas 150 veces más comunes que hace 30 años. Y esto se puede ver justo comparando con esta línea base. Entonces, bueno, acá les pongo un meme, ¿no? Donde efectivamente estas temperaturas cada vez más calientes y sobre todo que se sienten en regiones como Mérida, que es donde yo vivo actualmente, y queremos sentir un poquito de fresco, abrimos la ventana y lo único que sentimos, bueno, pues es el hornazo, ¿no? Ya me platicarán mis colegas que viven aquí en Yucatán, o incluso queremos prender el ventilador y esto es lo que sentimos, ¿no? Una ráfaga de viento caliente. Entonces, para los que nos visitan eventualmente en Yucatán, seguramente nos ven de esta manera, ¿no? ¿Cómo nos ven? Pues más o menos así, esperemos. Entonces, bueno, continuando, ahora vamos a pasar a el nicho ecológico, distribución y movimiento de las especies. Este diagrama a mí me gusta mucho para explicar justamente cómo las diferentes variables ambientales tienen una influencia en diferentes escalas geográficas. Entonces, si empezamos con la escala geográfica más grande que involucra una escala global, continental o regional, vemos que esta escala. Después, a una mesoescala, vemos que se unen con ella la topografía y el uso de suelo, ¿no? En escalas medianas, por así decirlo. Y finalmente, a una escala en la distribución de especies, ¿no? Como el tipo de suelo y las interacciones bióticas. La combinación de todas estas variables, entonces, conlleva la disponibilidad de recursos que permiten la distribución de las especies. En un ejercicio que hicimos hace ya varios años, en 2013, nosotros modelamos 6 especies particularmente que se distribuyen en la duna costera, 3 que se distribuyen en el Golfo de México y otras 3 que se distribuyen en la península de Yucatán. Acá podemos ver en este espacio ambiental la relación entre temperatura y precipitación de las necesidades que estas especies tienen. También generamos mapas de distribución potencial utilizando en su momento las proyecciones de cambio climático que todavía para ese tiempo eran las A2 y las B2, ¿no? Como escenarios catastróficos, el A y escenarios conservadores, el B, en el que podemos ver, quiero que acá noten particularmente el color en rojo, que es el que está marcando la distribución actual de la especie, y luego con los diferentes escenarios de cambio climático, cómo estas distribuciones se ven disminuidas, ¿no? Y luego en amarillo ustedes pueden observar cuáles serían las regiones donde estas especies ya no encuentran la idoneidad climática para poder distribuirse, ¿no? Esto utilizando estos escenarios que por supuesto van evolucionando, ¿no? Y en la actualidad, el año pasado, publicamos un artículo junto con una estudiante de doctorado aquí en el CICI, y ella lo que hizo fue analizar nuevamente la distribución de especies de duna costera y buscar cuáles serían los climas análogos, particularmente para la península de Yucatán. Aquí podemos ver en este mapa estos climas análogos para cada una de las especies en los diferentes escenarios de cambio climático, para este caso RCPs, y podemos ver en este gradiente de color en azul, vemos los climas que son análogos al presente, y en rojo veríamos los climas que son menos análogos, ¿no? Entonces acá prácticamente, de manera general, nosotros podemos observar que hay más zonas marcadas en rojo que en azul, ¿no? En azul prácticamente solamente tenemos la región noreste de la península de Yucatán. También hicimos los modelos de nicho ecológico, esto para las 5 especies de interés, acá solamente les estoy mostrando 4,
y particularmente en donde quiero que pongan atención es en las áreas rojas. En este caso, las áreas rojas están indicando dónde no hay idoneidad del clima para que estas especies se puedan distribuir, y vemos, como lo marcaban los climas análogos, que únicamente en estas secciones del noreste de la península de Yucatán es donde algunas de ellas podrían mantenerse, otras de plano no, como es este caso que desaparece. Ahora, como mis colegas que ya han participado en este ciclo de conferencias lo han dicho, bueno, la incertidumbre con el uso de estos escenarios de cambio climático pues es muy alta, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar a pensar en otras estrategias que nos permitan ajustarnos un poco más a lo que puede pasar, ¿no? Las tolerancias climáticas que estas especies puedan tener. Porque si el clima cambia y las condiciones no son adecuadas o no encuentran refugios climáticos las especies, entonces hay diferentes respuestas. Una es la aclimatación de las especies, que esa es una respuesta fenotípica o fisiológica de los individuos. La adaptación, que requiere más tiempo y que involucra cambios genéticos en las poblaciones durante varias generaciones. El movimiento de las especies o desplazamiento de las especies que les permitan encontrar el nicho ambiental que necesitan para poder distribuirse. Y de plano, si no es posible tener ninguna de las tres anteriores, pues las especies pueden perecer o morir. Aquí prácticamente en este esquema, de manera muy gráfica, les quiero mostrar esto que acabo de decir anteriormente, ¿no? Primero tenemos un primer escenario donde vemos en el tiempo 1 la envoltura ambiental, digamos, estas son todas las características ambientales que las especies necesitan para poder distribuirse en la geografía. Esta flecha representa el movimiento del cambio del clima, que si el clima se mueve muy rápido en la geografía y las especies no son capaces de moverse a la misma velocidad, ni de adaptarse o aclimatarse a las nuevas condiciones climáticas que están ocurriendo por cambio climático, entonces estas poblaciones van a perecer o morir. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es la crisis en las costas. Aquí les muestro un diagrama obtenido de la evaluación de los ecosistemas del milenio, donde hacen una evaluación de cuáles son los conductores de cambio más importantes que afectaron a la biodiversidad durante el siglo pasado, y eso está señalado con todos los colores aquí en escala que va desde el cremita claro hasta el rojo, ¿no? Y mientras más claro es, significa que no hay un efecto tan fuerte en la biodiversidad. Pero mientras más intenso se vuelve ese color, quiere decir que entonces el efecto de ese conductor de cambio sobre la biodiversidad ha aumentado. Las flechas tienen la misma tendencia, pero como una amenaza de impacto actual, donde las flechas que van hacia arriba quiere decir que van a tener modificaciones muy fuertes o un impacto muy fuerte, ¿no? Aquí estoy prácticamente señalando qué es lo que pasa en la costa, que si se dan cuenta con el resto de los biomas, es la que presenta las flechas casi siempre todas ascendentes y los colores más intensos. Particularmente para cambios de suelo podemos ver que los efectos durante el siglo pasado en la biodiversidad fueron muy fuertes y el incremento del impacto se mantiene. Y vean aquí, en cambio climático, todavía para el siglo pasado, no había tanta evidencia, ¿no?, que pudiera decir cómo la biodiversidad estaba afectada, pero en la actualidad se sabe ya muchísimo, se ha investigado mucho y sabemos que el cambio climático va a afectar a la biodiversidad de manera muy importante. Entonces, pasando a este tema de las costas, bueno, sabemos que particularmente las playas y las dunas son muy abundantes a lo largo del planeta. Entonces encontramos playas aproximadamente en 1/3 de las costas del mundo. Ya se imaginarán que tienen diversas formas las dunas costeras, los tamaños y las dinámicas del sistema costero pueden ser muy variadas, y con ello los diferentes tipos de clima y el tipo de vegetación, que también puede ser muy heterogéneo. Entonces nosotros analizamos por especie cómo estos espacios ambientales pueden ser propicios para que las especies puedan mantener sus poblaciones de manera natural. Entonces, analizamos, aquí les traigo un ejemplo muy breve de 2 especies, una que es Camecrista camecristoides, es una planta que se distribuye en el centro del Golfo de México, se considera endémica de esta región, y el síndrome de dispersión que presenta es a través de la explosión de las vainas,
cae la semilla al suelo y luego se puede mover por viento, ¿no? Y por otro lado, Canavalia rosea, que es una especie de distribución pantropical, es decir, que se distribuye en los diferentes trópicos del mundo y su manera de dispersión es muy eficiente porque tiene la capacidad de irse moviendo por corrientes marinas. Entonces ya se imaginarán la posibilidad de movimiento de esta especie, ¿no? Que es muy amplia. Aquí en esta gráfica les quiero mostrar en el espacio ambiental cuál es la relación de la precipitación y la temperatura para esta especie, ¿no? En el espacio geográfico que aquí está representado con el espacio ambiental para estas dos variables. Entonces podemos ver que la temperatura y la precipitación está en un rango limitado cuando la comparamos con especies de amplia distribución y que son generalistas, como es el caso de Canavalia rosea, ¿no? Aquí, por ejemplo, simplemente puse en diferentes colores las regiones en las que se distribuye esta especie y podemos encontrar una variabilidad climática que está utilizando esta especie en cuanto a temperatura y precipitación de manera muy importante, ¿no? Se distribuye en climas fríos o cálidos, en climas donde llueve poco o donde llueve mucho, ¿no? Si se dan cuenta, en la escala que tenemos aquí, la precipitación y temperatura, prácticamente Canavalia estaría por aquí, por esta zona, aquí en el centro. Entonces, para analizar esto con mayor detenimiento, lo que estamos haciendo actualmente en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, donde la Facultad de Ciencias tiene una sede, es que a través de experimentos directamente en el invernadero o en el banco de germoplasma del CICI con una colaboración institucional, estamos realizando la experimentación para ver cómo les va a las plantas con respecto a la sobrevivencia si las sometemos a diferentes condiciones de temperatura y de riego con agua salada, ¿no? Entonces aquí tenemos la participación de diferentes estudiantes, prestadores de servicio social, que nos han ayudado para poder determinar estas tolerancias. Aquí, por ejemplo, podemos ver a un estudiante de doctorado del CICI, del CICI, perdón, que está trabajando su tesis doctoral y está sometiendo a las semillas de muchas especies de duna costera a diferentes condiciones, ¿no? Tanto de temperatura como de riego, de salinidad para simular estas condiciones de incremento a nivel del mar y cómo esto podría afectar a las especies. Entonces, les voy a mostrar solamente dos resultados preliminares, ¿no? de dos especies. La primera es Zoaeda linearis, es esta plantita que ven aquí del lado izquierdo abajo, que es una planta que se distribuye en las dunas costeras embrionarias. Esto quiere decir que son las zonas más cercanas al mar. Después de la playa, ahí podemos encontrar de manera muy abundante a esta planta, sobre todo en temporada de lluvias, ¿no? Que se llena de parches de esta planta en esta región. Y luego aquí podemos mostrarles esta primera gráfica con los diferentes tratamientos que se hicieron en diferente gradiente de salinidad. El primer tratamiento es únicamente con agua destilada y luego va aumentando la cantidad de salinidad que fuimos agregando para cada uno de los tratamientos. Aquí en el eje de las Y pueden ver el porcentaje de germinación. Entonces, para este primer caso, lo hicimos en temperaturas de 25 grados constante y para el segundo lo hicimos en temperaturas que iban fluctuando de 30 a 40 grados sobre las mismas condiciones de salinidad. De inicio, vamos a empezar con este análisis. Pueden ver que el porcentaje de germinación para esta planta en los diferentes tipos de tratamiento, pues no está tan mal. Claro que vamos notando un decremento en la germinación. Mientras más salada es el agua a la que está expuesta, bueno, pues menos germina. Pero después de que terminamos esta primera fase del experimento, lavamos las semillas que no germinaron. Y cuando se lavaron, se encontró que este porcentaje marcado en gris, un poco más oscuro, son las semillas que se recuperaron después de haber sido lavadas. Y luego existe un porcentaje de semillas que de plano no fueron viables porque se murió el embrión, ¿no? Ahora, para el siguiente experimento que involucró una temperatura más alta, temperaturas extremas que van de 30 a 40 grados, entonces vemos una tendencia diferente, donde prácticamente la temperatura en este caso está jugando un papel muy importante porque
un porcentaje mucho más alto, en este caso arriba del 20% para varios de los casos, de plano están matando al embrión, ¿no? Y no está permitiendo que estas semillas tengan la capacidad de germinar. Pero hay un porcentaje bastante alto que después de terminar el tratamiento de cloruro de sodio, se lavaron las semillas y pueden ver cómo estas semillas se recuperaron y germinaron, ¿no? Entonces, para esta planta hay muchas posibilidades de que a pesar de estas variables, puedan seguir siendo las semillas viables a germinación. Ahora nos vamos con Canavalia rosea, que es esta planta pantropical que les platiqué anteriormente, y son los mismos experimentos. Acá con temperatura de 25 grados y de este lado con temperaturas oscilantes de 30 a 40 grados máximo. Podemos ver que el porcentaje de germinación es realmente pequeño. Y una vez que se lavaron las semillas, solamente algunas se recuperaron, pero la parte interesante es que muchas de las semillas, aunque seguían viables, no germinaron, ¿no? Esto quiere decir que la planta podría estar entrando en alguna especie de latencia que no le permite germinar en ese momento, ¿no? Se guarda. Entonces, en la siguiente gráfica vemos que para las temperaturas más extremas hay una mortalidad terrible casi en todos los tratamientos. Eso significa que la temperatura a esta especie le está afectando más que incluso los diferentes tratamientos de cloruro de sodio. Aquí pueden ver que prácticamente no hay casi recuperación de la semilla después del lavado y también hay un porcentaje regular de semillas que no germinan, pero tenemos un alto porcentaje de mortalidad. Entonces, bueno, a este punto ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con la adaptación basada en ecosistemas, ¿no? Vamos a entrar actualmente un poco a eso. Y vamos a recordar las palabras del colega que me antecedió la semana pasada, donde comentaba que la influencia humana desborda la influencia climática. Eso no significa, como Alex bien lo dijo, que el cambio climático no es importante, por supuesto que lo es, pero la influencia humana está desbordando los efectos que el cambio climático podría tener. Vamos a verlo de manera más puntual. Aquí rápidamente les quiero mostrar cómo en esta figura del lado izquierdo tenemos una conectividad de ecosistemas, desde los ecosistemas que están vinculados con el mar, como los arrecifes de coral, hasta los ecosistemas más terrestres. Y luego del lado derecho vemos los mismos ecosistemas, pero con las perturbaciones humanas que han afectado su distribución. Entonces, para empezar, el arrecife de coral tiene efectos muy, muy graves respecto a cambio climático o eutrofización de los océanos. Lo mismo ocurre con respecto a las praderas de pastos marinos y luego las dunas costeras actualmente en muchas partes del país están viendo muy afectadas porque a los humanos nos encanta estar muy cerquita del mar, ¿no? Y entonces eso ha llevado a que los desarrollos urbanos se hagan sobre las playas o sobre las dunas costeras, afectando la geomorfología natural, la distribución de las especies y con ello provocado diferentes cuestiones de fragmentación. También el manglar es otro de los ecosistemas más afectados, intentando ganarle espacio toda la infraestructura terrestre, rellenando los manglares o incluso cortándolos para seguir construyendo. Y finalmente, en las áreas más alejadas del mar, bueno, tenemos un efecto de carreteras, ¿no? O líneas, por ejemplo, eléctricas también que fragmentan el paisaje de manera muy importante. Esto está provocando un estrechamiento costero y en este diagrama se los quiero explicar. Por un lado, tenemos el efecto de incremento a nivel del mar o cambio climático y por otro lado tenemos la presión urbana que está ocurriendo desde el continente. Esto está generando ambientes cada vez más estrechos en estos ecosistemas que de por sí son muy vulnerables. Y obviamente esto afecta a la fauna, a la flora y a la seguridad de las sociedades que habitan el ecosistema. Y en muchos casos, buscando una manera de persuadir el cambio climático, entonces se utiliza infraestructura gris todavía más rígida que está incrementando este tipo de problemáticas, ¿no? Aquí, por ejemplo, comparto con ustedes
este mapa donde hicieron un diagnóstico de las dunas costeras en el país, Martínez y colaboradores, en 2014, en el que ustedes pueden observar la zona que esté más cercana de su corazón para poder ver cuáles son los impactos, ¿no?, respecto a los tipos de uso de suelo que ocurren en las dunas costeras del estado que más les gusta. Ahora voy a compartir con ustedes un diagrama en donde podemos observar que estos ecosistemas son altamente dinámicos y este dinamismo tiene que estar muy presente y tiene que estar considerado en el momento que se desarrolla infraestructura urbana sobre estos sistemas. Entonces aquí, ¿no?, de manera natural vamos a ver un diagrama que ejemplifica los ciclos que ocurren dentro del año, ¿no?, en un periodo. Entonces aquí tenemos un perfil de duna costera estabilizada y luego la duna frontal, que es una duna generalmente móvil, ¿no?, con mucho acarreo de arena, transporte sedimentario. En temporada de calmas, digamos que está así. Después, si llega la temporada de nortes o la temporada de huracanes, de manera natural, podemos ver cómo estos ecosistemas comienzan a cambiar. Recuerden que son muy dinámicos. Entonces, de esa manera, de manera natural, empieza a erosionarse esta primera parte más cercana al mar, ¿no? Y la duna frontal puede verse inundada y la vegetación perdida. Pero después, si mantenemos el proceso natural, encontraremos que en temporada de calmas, esta pendiente topográfica se empieza a recuperar porque está la fuente de sedimentos disponible para que se vuelva a conformar la topografía y eventualmente las plantas comienzan a estabilizar, ¿no? Tenemos un banco de semillas en buen estado de conservación que empiezan a crecer y a generar dunas embrionarias y nuevamente tenemos el sistema como al principio. Es decir, tienen un equilibrio dinámico, ¿no?, que las mantiene durante todo su ciclo manteniendo estos cambios y recuperándose, ¿no? Si están en buen estado de conservación, entonces es un sistema muy resiliente. Esto quiere decir que la erosión de las costas puede ser natural, ya les expliqué de qué manera puede ser natural, y ahora vamos a ver de qué manera puede ser antropogénica, ¿no? Entonces, si construimos infraestructura en zonas de amortiguamiento como playas y dunas costeras atrapando la fuente de sedimento, entonces eso puede causar erosión, destruyendo el mangle y otros amortiguadores como flora terrestre y marina, ¿no?, por hundimiento de terreno, es decir, por extracción de gas, petróleo, carbón y agua que generan un hundimiento, o también por la reducción de aportes sedimentarios en la zona litoral. Y también puede ser por acciones humanas que generan mayor erosión, ¿no?, como el dragado de bocas o bahías de los ríos, o bahías, y finalmente con la remoción de arena de playas y dunas costeras que en muchos casos se utilizan para construcción, ¿no?, y que ocurre desgraciadamente de manera muy frecuente en el país. Aquí comparto con ustedes una fotografía de Cizal, que es un puerto costero en el estado de Yucatán y donde la Facultad de Ciencias tiene una de sus sedes foráneas. Y prácticamente aquí ustedes pueden ver un ecosistema natural con una buena dimensión de playas, dunas costeras que además están vegetadas, y acá al fondo pueden ver algo de infraestructura urbana, ¿no?, por ejemplo, el faro, el muelle. Entonces, prácticamente ese perfil que les estoy mostrando en la fotografía se los pongo en caricatura aquí en este diagrama. Y nos vamos a enfocar a la zona más cercana al mar, donde se distribuye la vegetación primaria y colonizadora. Este tipo de vegetación, bueno, a través de sus raíces van manteniendo el sustrato aglutinado y, como les decía, también puede prevenir la erosión. Este tipo de plantas son muy importantes, pues conforman la geomorfología de las dunas embrionarias y frontales. Por eso es muy importante que puedan mantenerse estos sistemas de manera natural. Y acá tenemos otra fotografía que les comparto nuevamente del puerto de Cizal, donde tenemos la presencia de dunas costeras, en este caso en buen estado de conservación, donde estas plantas pioneras o colonizadoras están prácticamente ocupando estos ambientes, y aquí detrás tenemos la infraestructura urbana que se está protegiendo y está obteniendo diferentes beneficios por los servicios ambientales que este tipo de plantas ofrecen. Entonces se hace una evaluación de la efectividad de los diferentes sistemas costeros a través de análisis
de experimentos, ¿no? Y de literatura, y a través de la literatura científica que está publicada, y en este caso quiero compartir algunos ejemplos con ustedes. En primer lugar, tenemos, aquí les pongo una fotografía de Feguin y colaboradores, donde ellos analizaron el papel de la vegetación de las dunas costeras, intentando simular las condiciones tanto de topografía como de función de diferentes especies de plantas en un canal de oleaje, ¿no? En un laboratorio. Entonces, dentro de este canal de oleaje, pusieron arena, ¿no? Que la estabilizaron con vegetación y de esa manera fueron observando cómo la vegetación cumple un papel de control de erosión. Es muy importante considerar la conectividad de los ecosistemas, que eso es muy difícil poder representarlo en un canal de oleaje, ¿no? Pero esta conectividad se ha analizado que obviamente si existe, la costa está más protegida que si solamente hablamos de ecosistemas solitarios. Aquí les pongo esta figura en donde podemos ver las diferentes especies que Feguin y colaboradores utilizaron para este experimento y que prácticamente en su mayoría se distribuyen en Estados Unidos o incluso en México, ¿no? Y vamos a ver que, bueno, este tipo de vegetación tienen diferentes estructuras y además aquí en estas gráficas les quiero mostrar en verde la biomasa que está analizada para las estructuras aéreas de las plantas y en naranja la biomasa de las raíces, es decir, todo lo que está debajo del sustrato, ¿no? Entonces, podemos ver que es muy diferenciado dependiendo de la especie que estemos analizando. Entonces, les voy a mostrar rápidamente solamente 4 gráficas donde exponen estos investigadores el papel que algunas de estas especies tienen para el control de erosión. Aquí ellos sometieron 2 tipos de oleaje donde evaluaron el control de erosión. Entonces, en gris pueden ver el tratamiento control, es decir, sin vegetación, y cómo se fue erosionando, ¿no? Que si se dan cuenta, las barras en gris son más grandes que las otras barras, donde en color mostaza únicamente mantuvieron o evaluaron cómo las estructuras subterráneas son capaces de controlar la erosión. Y en el verde analizaron cómo una planta completa, tanto la estructura aérea como la estructura subterránea, controla de mejor manera la erosión. Y prácticamente en los primeros 3 ejemplos, que son estos 3 de Subium, Panicum y Pomea, pueden ver que el control de erosión es mayor cuando está la planta, tanto en su estructura aérea como su estructura radicular, está presente, ¿no? Cosa que sucede en caso contrario a capa espartina, ¿no? Pero igualmente, no importa, aunque haya solo raíces o la estructura completa, siempre la erosión es menor que si no existiera. Ahora también vamos a analizar un trabajo de un colega, Maximiliano y colaboradores, que publicaron en 2019, donde ellos hicieron un trabajo también muy interesante, poniendo nuevamente en un canal de oleaje diferentes especies de plantas para ver cuáles son capaces de poder controlar la erosión e incluso hicieron todavía el esfuerzo bastante valioso de poder integrar, ¿no?, diferentes especies de planta en un mismo espacio. Ya se imaginarán que un canal de oleaje tiene generalmente espacios muy limitados, ¿no? Y ellos lograron hacer experimentos con la interacción de 2 o hasta 3 especies para ver de qué manera este ensamble de especies puede controlar la erosión. Entonces, en esta gráfica de acá arriba, pueden ver que en café está el grupo control, donde no hay vegetación. Y pueden ver que en los primeros minutos, hasta 20 minutos, la erosión es mayor en el tratamiento donde no hay vegetación que donde sí hay vegetación, ¿no? Que es lo que está acá abajo. Pero para esto quise poner estas gráficas de acá abajo que muestran mejor este efecto de la vegetación. Miren, acá pueden ver dentro de los primeros 5 minutos, cuando no hay vegetación, la erosión es mayor que cuando hay vegetación en solitario o en interacción, ¿sale? A los 20 minutos, nuevamente, encontramos la misma tendencia, donde el grupo control presenta mayor erosión que todos los tratamientos diferentes, ¿no? En solitario nuevamente o interacción con otras especies.
La cosa cambia cuando nos vamos a 40 minutos. Esto quiere decir que cuando estas mareas simuladas en el canal de oleaje están por más de 20 minutos, alcanzando los 40 minutos, entonces ya la vegetación tampoco tiene la capacidad de poder controlar la erosión. Si se dan cuenta, en algunos casos hasta parece que es un poco mayor, ¿no? Pero en las demás ya no es tan claro el papel de la vegetación para controlar la erosión. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, pues por más que amemos la vegetación y por más que nos guste, bueno, pues no podemos dejarle la chamba solita, ¿no? De control de erosión. Y tenemos que considerar que hay otras condiciones o otras variables que también están jugando en este sistema complejo para controlar la erosión. Por ejemplo, la topografía o el tipo de sedimento, la hidrodinámica o las fluctuaciones estacionales. Entonces, las plantas o la vegetación de la duna costera actuarían como agentes indirectos que, por un lado, pueden modificar las propiedades del sustrato, ¿no? Como pues en la densidad, en la provisión de materia orgánica e incluso en el cambio de la hidrodinámica, si están presentes o no están. Y luego también otro punto a considerar son los parámetros biofísicos de las plantas, ¿no? Por ejemplo, si son muy flexibles sus tallos, o si son plantas muy grandes, muy chicas, e incluso hasta el tamaño de la hoja. Eso puede tener consecuencias en cuanto al control de erosión. Y por otro lado, que la presencia de raíces puede promover la acumulación o la depositación del sedimento, ¿no? Que generalmente está viajando en estos sistemas donde el viento y el oleaje o las brisas marinas tienen un fuerte impacto sobre la geomorfología y la construcción de playas y dunas. Entonces aquí es donde entramos en la adaptación basada en ecosistemas, ¿no? Llamada de manera más corto ABE o EVA en inglés. Entonces, para empezar, quiero compartir con ustedes dos conceptos. El primero sería adaptación. ¿Qué es la adaptación? Bueno, es el ajuste, la toma de decisiones y transformaciones en comunidades que pueden mejorar la capacidad de la gente y los organismos a responder al cambio climático y minimizar así sus impactos. Y luego, ¿qué es la capacidad adaptativa? Bueno, esta es la habilidad de un sistema o de un organismo para prepararse de manera anticipada al estrés o al impacto que pueda tener el cambio del clima, ¿no? Y entonces de esa manera responder en consecuencia. Seguramente varios de ustedes han escuchado diferentes conceptos que relacionan a la naturaleza como una manera de promover soluciones, ¿no? Y aquí está este concepto que es las soluciones basadas en la naturaleza. Es un concepto sombrilla, ¿no? Que involucra varias actividades al interior que son mucho más específicas, particularmente si hablamos de adaptación basadas en naturaleza. Entonces vamos, por ejemplo, a referirnos a que están relacionados los beneficios socioeconómicos. Y luego, si es una estrategia EVA, bueno, lo que queremos es adaptarnos al cambio climático, ¿no? Como otro eje de este tipo de desarrollo. Y finalmente, la conservación de la biodiversidad a través del uso y bienes de servicios, a través del uso de los servicios ecosistémicos y bienes, ¿no? Como contribución de la naturaleza a las personas. La interacción de estas tres dimensiones va a generar este tipo de proyectos, ¿no? Proyectos AVE. Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Para empezar, vamos a necesitar una planificación de desarrollo para mejorar la calidad de vida de las personas, particularmente de las que son más vulnerables a cambio climático. Después, si tenemos ecosistemas que están en buen estado de conservación, entonces hay que mantenerlos, ¿no? Para que estos servicios ecosistémicos sigan generando estas contribuciones necesarias para el bienestar humano. Ahora, si necesitamos algún tipo de acción que permita restaurar los ecosistemas y con ello restablecer las funciones y los procesos ecosistémicos naturales para nuevamente tener estos beneficios de los ecosistemas que regulen o que mitiguen el impacto del clima, pues entonces hay que hacerlo, ¿no? Y entonces tenemos que pensar en proyectos de restauración que nos permitan, sobre todo, mantener una conectividad ecosistémica que conserve los flujos de energía y de masa, es decir,
no es un proceso aislado, sino la conectividad es uno de los pasos más importantes para que este tipo de proyectos puedan ser exitosos. Les voy a poner un ejemplo que fue publicado por Silva y colaboradores en 2019, en donde podemos ver primero la identificación del problema, ¿no? Primero tenemos que identificar cuál es el problema que queremos solventar a través de estrategias AVE. Entonces, en este ejemplo es la erosión de la playa, ¿no? Y entonces el diagnóstico es que hay una interrupción del transporte longitudinal de sedimentos que están erosionando prácticamente esta playa. Entonces, después de un análisis multicriterio, se puede llegar al desarrollo o al diseño de estrategias que puedan solucionar esta problemática, que para este caso es la erosión. Entonces, en este caso, estos autores proponen la construcción de estructuras sumergidas que puedan, por un lado, dar protección a la zona costera, ¿no? A través del mantenimiento de la playa, ¿no? O restablecer los procesos sedimentarios que puedan generar más playa y mitigar la erosión. Y también provee un hábitat para la vida silvestre, ¿no? De animales y plantas. Entonces, por un lado, se están reconstruyendo los procesos de los ecosistemas que al mismo tiempo están haciendo estos beneficios o contribuciones de la naturaleza en beneficio de las personas, ¿no? Y además, como efectos secundarios, pues podemos obtener un restablecimiento de las comunidades de la región. Aquí les pongo otro ejemplo donde el desarrollo de infraestructura gris se contrapone en muchos casos con el desarrollo de infraestructura verde, aunque en algunos casos puede haber estrategias híbridas, ¿no? Que tengan que ver con infraestructura ingenieril, pero adoptando prácticas verdes, ¿no? Aquí en el escenario de arriba, este contrasta con el escenario de abajo. Si se dan cuenta, es prácticamente el mismo tipo de paisaje, un sistema costero. En el primer escenario les estoy mostrando cómo pues prácticamente no existe ningún tipo de acción que utilice los ecosistemas como una forma de adaptación. Y acá en el segundo escenario, bueno, pues están utilizando estructuras, ¿no? Que pueden generar o propiciar espacios ambientales para que la biodiversidad pueda restablecerse, incluso la presencia de, por ejemplo, pastos marinos o algún tipo de vegetación sumergida que pueda proveer este servicio de mitigación de la energía del oleaje, ¿no? En la parte de arriba pueden ver que hay un revestimiento gris, ¿no? Eso es puro cemento, ¿no? Es infraestructura dura. En cambio, en el escenario de abajo pueden ver que encima de esa infraestructura, ¿no? También se apoyan con elementos del paisaje natural, ¿no? Entonces, en este caso podría ser con vegetación propia del ecosistema, puede ser de dunas costeras que vayan permitiendo esta interacción, ¿no? Y que se vaya haciendo un proyecto híbrido entre lo gris y lo verde. También en la parte de arriba podemos ver el uso de pastos, por ejemplo, que prácticamente son los pastos que tenemos en los jardines de nuestras casas, pero que no son propios de este ecosistema, ¿no? Y en un escenario como el de abajo, vemos la inclusión de vegetación que es propia del sistema. Y además eso va a generar costos de mantenimiento mucho menores, ¿no? Que pueden beneficiar este tipo de proyectos. Y al final, bueno, vemos aquí la instalación de caminos, ¿no? O de carreteras que en el país son muy frecuentes y que prácticamente fragmentan los ecosistemas, pero en el escenario de abajo se están utilizando otro diseño de caminos, ¿no? Porque se necesitan finalmente, pero vamos a hacerlos de manera más amigable con el ambiente, ¿no? Pueden ser caminos que no sean que no tengan un gran impacto sobre los ecosistemas. Entonces, bueno, también toda esta información que se va generando del proyecto tiene que ser compartida con diferentes actores sociales a través de talleres participativos que puedan fortalecer capacidades y que incluso de manera transdisciplinaria podamos construir en conjunto las posibles soluciones a los problemas, ¿no? Entonces, involucrando a la comunidad, prácticamente la comunidad se apropia de sus proyectos para darles un mejor camino y llegar a un mejor éxito, ¿no? Ahora, comparto con ustedes este diagrama publicado también por estos colegas Silva y colaboradores recientemente, en donde, primero que nada,
se tiene que analizar a través de criterios, diagnósticos y monitoreo cuáles serían las soluciones de adaptación, ¿no? Y se tiene que considerar primero esta conservación de flujos de materia y energía que ya les había dicho. Por otro lado, bueno, buscar mimetizar las funciones ecosistémicas a través de la ingeniería gris es la que soluciona más rápidamente. Pero si tenemos estos escenarios anteriores, entonces podemos pensar en soluciones más amables con el ambiente, ¿no? Como les decía, este tipo de soluciones es muy importante que tenga involucrada a la comunidad en general, a través de las empresas privadas, por ejemplo, que también pueden apoyar con financiamiento, las diferentes comunidades que habitan el sistema costero y que pueden apropiarse de los proyectos, y las autoridades a diferentes niveles, ¿no? Tanto a nivel federal, estatal y hasta local, para que pueda tener buen puerto este tipo de proyectos. Entonces, ¿por qué restaurar las dunas costeras? Rápidamente vamos a ver que el restaurar dunas costeras nos puede generar bienes y servicios ecosistémicos que se pudieron haber perdido y que si tenemos la capacidad de restaurar los procesos y funciones ambientales de las dunas, entonces vamos a tener bienestar humano, ¿no? Entonces, es por eso que se considera este tipo de proyectos de solución basadas en naturaleza. Aquí, por ejemplo, les muestro esta imagen donde podemos ver los diferentes servicios ecosistémicos. Acá para los servicios de soporte podemos tener calidad de hábitat para la distribución de la biodiversidad. Aquí en los servicios ecosistémicos de provisión podemos tener el uso de recursos medicinales, ¿no? Que con el conocimiento local que varias regiones del país, por ejemplo, tienen sobre sus ecosistemas naturales, ¿no? O en la provisión de alimentos también, ¿no? Para los servicios de regulación, bueno, ya hemos hablado de ellos, habla de control de erosión, de la moderación de peligros naturales y finalmente para los servicios culturales tenemos que la belleza escénica del paisaje y la recreación generan actividades socioeconómicas de gran envergadura, como el turismo, por ejemplo, que promueven la rehabilitación de este tipo de ecosistemas. Este es un artículo que la verdad me gustó mucho, es de Drius y colaboradores de hace 2 años, donde ellos analizan la prestación de diferentes servicios ecosistémicos en algunas costas de Italia y están viendo de qué manera se generan diferentes servicios ambientales en el mismo espacio, ¿no? Entonces, analizan la provisión de múltiples beneficios en ese mismo espacio. Y luego tienen diferentes zonas de estudio, son todos estos, ¿no? Que no vamos a analizar obviamente al detalle, pero sí lo que quiero que vean es cómo ellos a través de índices están generando o están identificando cuáles son las áreas que proveen una gran cantidad de servicios o una menor cantidad de servicios ambientales. Y esto les permite identificar cuáles son los diferentes niveles de provisión y los multiservicios que ocurren en cada una de sus zonas de interés. Acá, por ejemplo, ocupan este análisis muy interesante con un diagrama de araña para ver cómo es la percepción de la gente respecto a la provisión de este tipo de servicios. Y mientras más grande es el área de este diagrama, entonces significa que el área podría estar manejada de manera más sustentable. Ahora les pongo estas imágenes un poco para invitarlos a la idea de que a quién no nos gustaría estar sobre una hamaca, ¿no? En la playita, con un coquito, disfrutando del paisaje, de la brisa marina, teniendo la oportunidad de disfrutar el paisaje escénico o en algunos de los casos hasta de la biodiversidad, ¿no? Acá, por ejemplo, en Yucatán, los flamencos, bueno, pues es una de las grandes atracciones del estado que mucha gente tiene la disponibilidad de pagar y las comunidades costeras utilizan este tipo de actividades realizando recorridos como una manera también socioeconómica, ¿no? Alternativa. Entonces podemos encontrar que hay diferentes tipos de servicios
ambientales que provee la duna costera. Aquí les pongo esta imagen de un canal de oleaje donde pueden ver cómo la presencia de vegetación mitiga la energía del oleaje al fondo, ¿no? Y eso puede, de manera muy directa, proteger la infraestructura. Sin embargo, hay una contraposición muchas veces entre el tipo de servicios que se está utilizando. Por ejemplo, la recreación contra la protección, ¿no? Para esta fotografía, que es una fotografía ya por ahí de los 70s, en Cancún, pueden ver el desarrollo de este hotel prácticamente respetando solo los 20 metros de zona federal marítimo terrestre, que en la actualidad, por cierto, ya son 10, ¿no? Lo cual lo hace todavía más preocupante, y que prácticamente modifica la geomorfología natural de la duna costera, y obviamente esto hace más vulnerable al sistema costero. Entonces está ahí teniendo esta contraposición en el uso de servicios entre uno y otro. Está utilizando la recreación, pero por otro lado los servicios de protección se están minimizando. Entonces, el modelo de desarrollo que tenemos actualmente en el país, y que a pesar de los muchos ejemplos del pasado, sigue manteniéndose, ¿no? Que es este tipo de desarrollo costero de gran impacto, ¿no? Que a la larga genera mayores pérdidas que beneficios económicos, y que se ha probado que no es sustentable, ¿no? Por ejemplo, esta es una fotografía de Sisal, donde construyeron casas con frente de playa y decidieron quitar la vegetación, aplanar la duna costera para que cómodamente los autos pudieran entrar por el frente de su casa. Ya me imagino en temporada de nortes o con un evento ciclónico, cómo les va a ir a este tipo de infraestructura, ¿no? Que quitaron su protección natural. Y acá, esta es una fotografía que seguramente para los varios que conocen Playa del Carmen es un escenario muy recurrente en la actualidad, donde prácticamente la gallina de los huevos de oro se la acabaron, ¿no? Y prácticamente pierden este beneficio natural del ecosistema, ¿no? Entonces, también tenemos algunos ejemplos donde se están empezando a utilizar los recursos como una manera de ir desarrollando proyectos que sean sustentables. En este caso, bueno, les muestro esta fotografía donde en la actualidad estamos generando una participación comunitaria con diferentes actores sociales de distintos sitios de la costa de Yucatán, ¿no? Con propietarios de frente de playa, diferentes asociaciones civiles y autoridades de los diferentes niveles, ¿no? En los que en estos talleres participativos antes de la pandemia, de hecho el último que hicimos fue en marzo del año pasado, antes de que nos mandaran a trabajar en la casa, y podemos ver la participación ciudadana. Hay mucha gente interesada en identificar cuáles son los problemas prioritarios que aquejan el sistema costero, y de esa manera en conjunto diseñar cuáles serían las soluciones, ¿no? Para que como comunidad nos podamos apropiar de este tipo de proyectos. Y finalmente tener proyectos como más sustentables, ¿no? Como este tipo. Esta es una fotografía de un dron que tomamos en uno de los hoteles de playa de la Riviera Maya, donde pueden ver el uso de infraestructura híbrida, ¿no? Por un lado, infraestructura dura, y por otro lado, infraestructura suave, para mantener la conectividad de ecosistemas. Se mantuvieron algunos parches de vegetación, y bueno, es un ejemplo de los muy pocos que existen aquí regionalmente en la Riviera Maya, porque la gran mayoría se ponen sobre la duna y acaban con todo tipo de vegetación y meten un montón de vegetación invasora. Luego, hay que utilizar diagramas como este que nos pueden ayudar a saber qué acciones tomar, ¿no? Si podemos conservar los ecosistemas, o si hay que rehabilitarlos, o hasta, ¿no? Es un diagrama dicotómico que nos puede ayudar a tomar decisiones sobre qué es lo que sí podemos hacer o lo que no podemos hacer, ¿no? Dependiendo del diagnóstico inicial que hagamos en cada una de las costas. Aquí comparto con ustedes unas fotografías de algunos estudios, de algunos proyectos en la Riviera Maya, donde, por ejemplo, en esta primera imagen les comparto el desarrollo de una fase reciente en el Moon Palace, ya le estoy haciendo promoción, pero que han mantenido en esta nueva fase sus ecosistemas, ¿no? En buen estado de conservación. Han puesto pasarelas elevadas que mantienen estos flujos de masa y energía, o que intentan al menos no fragmentarlos de manera importante. Luego también por acá tenemos otra
fotografía del Hotel Velas, también en la Riviera Maya, donde utilizan otro tipo de infraestructura, que es una pasarela a nivel del suelo, que limita el movimiento de la gente, ¿no? Porque también esta vegetación es muy sensible al pisoteo. Entonces, si está limitada el movimiento de la gente, entonces vamos a tener un impacto menor. Y acá, por ejemplo, el Moon Palace también, en una de las secciones donde habían utilizado un muro para protección, en la actualidad han utilizado este proceso de deconstrucción, donde una parte del muro la han prácticamente quitado para sustituirla con vegetación natural y de esa manera utilizar a los ecosistemas como una manera de mitigación. ¿Vale? Entonces, esto es alguna de las acciones que se han hecho en la Riviera Maya. Aquí en Yucatán les muestro un ejemplo donde recientemente colaboramos de manera multidisciplinaria y realizamos una revegetación de un condominio pequeño, ¿no? De 15 metros en Chicxulub. Les diseñamos una manera de poder proteger la vegetación y generar pasarelas elevadas que permitiera este flujo de sedimentos y seleccionamos la vegetación para poder ser lo más importante, seleccionar las especies que son nativas de la zona, ¿no? Aquí les pongo algún ejemplo de una planta, Escaevola plumeri, esta es una planta nativa de la península de Yucatán, y esta otra, Escaevola tacada, es una planta invasora, ¿no? Que está dentro de los listados de plantas invasoras más agresivas en varios países, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, en Venezuela, en Colombia, y se ha utilizado de manera muy frecuente para restaurar la zona costera, porque es una planta que aguanta todo, ¿no? Crece muy rápido y es muy colorida, muy vistosa, ¿no? Tiene un color verde muy intenso y muy atractivo. Pero prácticamente estas plantas se distribuyen con tal éxito que afecta de manera muy importante a la vegetación nativa y la desplaza, ¿no? Y algunos podrían decir, pero si se parecen mucho unas flores, no, en realidad no, es una planta muy diferente, que en este caso es una planta invasora que puede generar más que soluciones. Para esto hay que tener un análisis de la vegetación para saber qué tipo de vegetación es la que se distribuye de manera natural en estas zonas. Y acá les muestro un diagrama donde hicimos un análisis de la vegetación de Puerto Morelos, donde estamos poniendo solamente las plantas más representativas de la región, ¿no? Y dentro del gradiente ambiental vemos cómo están ubicadas, ¿no? Esto para poder definir cuáles son los diseños más aptos para poder hacer este tipo de estrategias. Entonces, aquí se muestra ya el corral instalado para proteger la vegetación, todas las plantas que estuvimos reproduciendo en la UNDICISAL en la Facultad de Ciencias y que replantamos en esta se pueden dar cuenta que la vegetación se refuerza, percibe una mejor calidad del aire, una regulación del clima o control de eventos climatológicos extremos, ¿no? Para esto, bueno, entrevistamos tanto autoridades como de mejor manera la percepción de la comunidad que generalmente visita o habita estos ecosistemas. También generamos esta nube de palabras que nos muestra cuáles son las palabras que fueron mencionadas por los entrevistados de manera más frecuente cuando nosotros les mostrábamos un escenario catastrófico, ¿no? Un escenario hipotético en el que se pierden las playas y las dunas costeras de su sitio y la mayoría hablaron de erosión, ¿no? Fue una de las palabras que más se repitieron, o de inundaciones, o incluso de que sería doloroso, ¿no? Para las comunidades. Esto demuestra esta vinculación que la gente local generalmente tiene con sus ecosistemas. Y también esta incertidumbre, ¿no? De desempleo, o incluso en menor medida, pero también importante, la migración de la población local, ¿no? Buscando otras fuentes de empleo, porque si se acaban estos ecosistemas, entonces no existe esta opción
como destino turístico, ¿no? Que genera también empleos de manera importante. Y ya para terminar, quiero compartir con ustedes los 10 mandamientos que acaban de publicar unos colegas iniciando el año y que hablan de costas sustentables y saludables para hacer frente al cambio global, ¿no? En primero, ama tu costa, ¿no? Es decir, todas las acciones que realices en ella, que sean acciones sostenibles. En segundo lugar, respeta la costa de tu vecino, pues todas las acciones van a repercutir al vecino. Recordemos que la conectividad de paisaje es muy importante, ¿no? Entonces, lo que tú hagas afectará al otro. Tercero, utiliza la incertidumbre. Como les decía, no hay estrategias de riesgo cero. Entonces, sabemos que la zona costera es altamente dinámica y bueno, la incertidumbre puede ser muy fuerte. Y ahora sí, me despido, no sin antes agradecer a toda esta participación de estudiantes, comunidad, colegas, que han hecho posible todos estos productos, esta interacción y todos estos resultados que les comparto en este momento, y también a las instituciones que han formado parte de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby, por la presentación. Muy buena la presentación. Damos paso a algunas preguntas y si ya saben, se abre el micrófono o las pueden hacer aquí en el chat. Aquí hay algunas ya. Y alguien pregunta, por ejemplo, ¿serviría ampliar por decreto la zona federal de playas a 25 o 30 metros? Bueno, ese es el deseo de muchos de nosotros, ¿no? Ampliar esta zona federal que se pudiera conservar de mejor manera, ¿no? Evitar que las construcciones estén cada vez más cercanas del mar, pero al parecer ocurre lo contrario. Hace un par de semanas o 3 semanas se aprobó una reforma que ahora disminuye la zona federal marítimo terrestre, que de por sí ya era muy estrecha, de 20 metros, ahora es de 10, y los otros 10 metros es para playas, para zona pública, ¿no? Entonces, esto pone también en cierta incertidumbre, ¿no?, a los ecosistemas costeros, ya que al ser público, bueno, podríamos tener problemas incluso del uso de vehículos motorizados, ¿no?, a lo largo de la playa. Tenemos un menor control. Esto podría funcionar a lo mejor para playas que tienen intereses turísticos amplios, ¿no?, donde la zona federal marítimo terrestre era concesionada por hoteles, ¿no?, o por particulares, es decir, bueno, puedan ser de utilidad para el uso público. Pero bueno, sabemos que este tipo de legislación pues no es retroactiva, o sea, aquellas áreas que estaban destinadas al uso, por ejemplo, de playas privadas, ¿no?, recreativo, pues aquellos, por ejemplo, o sea, no toda la costa de México es turística, hay zonas que son zonas naturales, ¿no?, y que tenemos que seguir pensando en la conservación. Entonces, ampliar estos espacios a zonas de mayor protección, con mayor regulación, bueno, es el sueño ideal para cualquier persona que desea la conservación de los ecosistemas. Muchas gracias, Gaby. Hay otra pregunta, Laura González. Dice, ante la modificación de los artículos 7 y 119 de la Ley General de Bienes Nacionales, ¿qué mecanismos quedan de respaldo para la preservación y conservación de los ecosistemas costeros? La verdad, estamos en un escenario muy complicado, cada vez más complejo, porque necesitamos una mayor legislación, sobre todo con apoyo de la comunidad académica, ¿no?, porque hay ya muchos estudios, hay mucha información. ¿Que áreas que ya estén con desarrollo hotelero sea posible realizar un plan de manejo sustentable como en el caso de Cancún? Bueno, va a depender, ¿no? Va a depender del desarrollo costero que ya esté en la zona, ¿no? Como les comentaba, hay algunos ejemplos. A mí, la verdad, me ha sorprendido positivamente varias acciones que el MUN Palace, que ya tiene muchos años en la Riviera Maya, ha hecho y ha adoptado incluso hasta el momento para hacer deconstrucción de algunas estructuras y rehabilitar los ecosistemas de manera natural. Entonces, dependerá, ¿no?, de la voluntad que los desarrolladores puedan tener
para poder generar espacios más verdes y también de la aplicación de las normas, ¿no? Hay varios, por ejemplo, en la Riviera Maya hay varios hoteles que están incluso con infraestructura permanente dentro de la zona federal marítimo terrestre y que no han mantenido estos espacios naturales, ¿no? O con infraestructura temporal de manera muy reiterativa. Uno da una visita a la Riviera Maya y la verdad es que cada vez que voy me deprimo, ¿no? Porque son muy pocos aquellos que tienen esta voluntad de poder generar proyectos de manera más sustentable, pero bueno, no quitamos el dedo del renglón y así como el Moon Palace y otros hoteles han iniciado con este tipo de proyectos híbridos que también aceptan infraestructura verde. Bueno, y yo tengo una pregunta. ¿Alguna iniciativa, por ejemplo, de restauración costera, así como restauración de manglares en el largo plazo, dado pues que los manglares tienen un montón de servicios e incluso pues mitigan un poco el impacto de huracanes? ¿Hay una como una estrategia así nacional o simplemente son como cosas más locales? Sí, yo desconozco que exista alguna estrategia nacional, ¿no? Pero tiene que ser muy local esto, ¿no? Porque como decía, el dinamismo en la costa va cambiando y depende de la región geográfica que estemos analizando. Incluso en la misma región geográfica, con la presencia de bahías o de algunas estructuras, también la dinámica litoral puede ir cambiando, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias de restauración de ecosistemas, no solo de manglares, sino de otros ecosistemas costeros, tiene que estar muy bien diagnosticada de manera local porque bueno, ahí está, ¿no? Como uno de los mandamientos de la construcción de costas sanas y resilientes, ¿no? Que no podemos estar copiando estrategias a diestra y siniestra donde en algún lugar pudieron haber funcionado, pero muy probablemente en una región donde la dinámica litoral es diferente, el tipo de especies que se distribuyen también es distinta y hasta la topografía, no podemos estar replicando sin observar o hacer un diagnóstico adecuado de estas condiciones ambientales que contribuyen al mismo dinamismo, ¿no? Entonces, una de las cosas que también tenemos que pensar es que la zona costera es altamente dinámica. O sea, no podemos pensar tener una casa con un frente de playa ahí tan cerquita del mar sin esperar que tengamos cierto nivel de incertidumbre, ¿no? Muchas gracias, Gaby. Sí.